Vamos a platicar acerca de la madurez. El tema de la madurez es muy amplio, pero ahora vamos a tocar solamente el tema del concepto de madurez que tenían los cristianos del primer siglo. Normalmente se dice, y es cierto, que la madurez tiene que ver con la toma de decisiones. Y es así, la toma de decisiones manifiesta mucho de la madurez que tenemos. Es por eso que vamos a platicar acerca de la madurez que se requiere. Vamos a iniciar leyendo el pasaje de 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24, que dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los de el prójimo. Este es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy citado para enseñanzas, para predicaciones y también para que muchos tomamos en algún momento para justificar alguna acción o tal vez reprender a alguien por algo que se hizo. Pero bueno, tenemos que entender también el contexto en el que fue escrito para poder comprender en realidad cuál es el sentido de este pasaje que el apóstol Pablo dejó plasmado en 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Las sociedades realmente son muy distintas, si hablamos de la sociedad del primer siglo, a la sociedad de nuestro tiempo. Estamos muy distantes en el tiempo y por lo tanto hay situaciones que hoy vivimos que los primeros cristianos no vivieron, pero también hay circunstancias que ellos vivieron que nosotros actualmente no vivimos. Y quizás esa distancia en el tiempo de las circunstancias y las sociedades haga que para muchos la lectura de la Biblia a veces sea poco práctica o tal vez sin mucho sentido. Eso pasa mucho entre los jóvenes, ¿verdad? No le ven mucho sentido a muchas cosas que se dicen porque son circunstancias muy distantes. Pero lo que es cierto es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos puede llevar a una vida de madurez actual como lo hizo en el primer siglo. Pero definitivamente tenemos sociedades muy distintas. Un ejemplo de ello. ¿Cuántos de ustedes han tenido, yo sé que tenemos muchos conflictos de toma de decisiones, pero ¿cuántos de ustedes han tenido algún conflicto en esos últimos tiempos o en el tiempo de su vida cristiana sobre si podían comer o no lo sacrificado a los ídolos? Definitivamente no tiene nada que ver con nuestra realidad. Nosotros no batallamos con eso, ¿verdad? Lo cierto es que sí, la sociedad de aquel tiempo batallaba con estas cuestiones. ¿Por qué? Porque culturalmente sí era algo muy importante. Quizás para nosotros hoy tenemos, referente a la comida, pues no tenemos problema si comer lo sacrificado a los ídolos o no. Tal vez tenemos problema por si comemos mucho o si comemos cosas que no son sanas, pero nada que ver con lo sacrificado a los ídolos. En realidad, la toma de decisiones de nosotros hoy en día tiene que ver con otras cosas muy distintas. Pero el contexto de 1 Corintios capítulo 10 era que al apóstol Pablo, ¿sí?, la iglesia de Corinto le había mandado una serie de preguntas, inquietudes que tenía sobre varios aspectos. Y uno de ellos muy fuerte era si era válido, si era permitido, si estaba bien, si no era pecado o si sí era pecado comer lo sacrificado a los ídolos. Yo sé que también para nosotros hoy en día, como no tenemos mucho que ver con ello y no entendemos las implicaciones sociales de esto, ni lo conflictivo de esto, ¿verdad?, para nosotros la respuesta puede ser tan fácil como, pues no, porque es sacrificación a los ídolos y entonces eso es malo, o tal vez nuestra respuesta simplemente sea sí, porque pues eso no creo que sea nada que afecte. Bueno, pero en la realidad es que para ellos sí era un asunto muy complejo. Por eso este asunto complejo nos va a ayudar a descubrir lo que es la madurez y los principios espirituales que manejaban ellos en la toma de decisiones, que es principalmente el tema que quiero abordar. Ahora, no era tan sencillo que el apóstol Pablo ocupó todo el capítulo 8 y casi todo el capítulo 10 para responder a la pregunta acerca de lo sacrificado, de comer o no lo sacrificado a los ídolos. Entonces era un tema complicado y era un tema que había que abordar desde muchas
perspectivas y desde muchas consideraciones. Por eso es muy interesante ese tema para poder descubrir los principios espirituales que ellos tenían para la toma de decisiones, que va muy de la mano con la madurez. Mira, quiero decirte en términos generales algo de la cultura y de la historia. La ciudad de Corinto era una ciudad bajo el Imperio Romano, pero con cultura griega. Era una cultura greco-romana. Entonces, la cultura griega tenía una práctica colectiva en las ciudades, el ofrecer la carne que se consumía por toda la sociedad a los ídolos o dioses, ya que pensaban que si no lo hacían, corrían el riesgo de caer en animalidad o volverse animales. Con esto se pensaba en hacer lazos de solidaridad entre los ciudadanos y la comunicación con el mundo divino. No era un asunto tan fácil de resolverse porque los creyentes se iban a enfrentar a una serie de circunstancias muy complicadas. Y entonces, comer o no comer era un asunto realmente complicado. Y esto había causado que hubiera hasta grupos, es decir, grupos que estaban a favor, o sea, que sí se podía comer, que no era pecado, que no era problema, y grupos, ¿verdad? Llamaríamos los conservadores, que decían no hay que hacerlo, si es pecado, son ídolos, son demonios. Y entonces esa controversia en el sí comer o no comer originó que mejor le preguntaran al apóstol Pablo, ¿verdad? Y esperaban obviamente una respuesta sabia, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Así es que vamos a leer la respuesta del apóstol Pablo a este debate, vamos a llamarlo de alguna manera, y sería bueno que antes de leer los pasajes, ¿verdad?, pudiéramos tomar una postura. Si tú pudieras entrar en el túnel del tiempo, irte a aquel tiempo de la cultura griega del primer siglo, ¿verdad?, y a lo mejor estás en la iglesia y tú dices, pues yo creo que se puede comer y das tus razones. Y a lo mejor tú tomas una posición, no, yo creo que yo no me la comería si sabía que estaba sacrificada a los ídolos. A lo mejor tú dirías, bueno, pero en realidad pues un ídolo pues no es nada. Y entonces sería bueno que tomaras una postura para que ahorita que leamos los pasajes, pues entonces puedas tener como que un mayor pues entendimiento o te identifiques más con el pasaje, ¿vale? Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Vamos a leer las respuestas del apóstol Pablo a la pregunta, ¿sí?, de que se podía comer lo sacrificado a los ídolos. Recuerda, era una cuestión cultural, implicaba muchas cosas, implicaba conflictos, ¿sí? Imagínate, al hacer negocios, comías con los que ibas a hacer negocio, había carne sacrificada a los ídolos, comías o no comías, una fiesta, comías o no comías, una reunión de trabajo, comías o no comías, una reunión familiar, comías o no comías, ¿verdad? Esto implicaba tal vez enojo de algunos, que te menospreciaran, que te vieran mal, o que se sintieran ofendidos, muchas cosas, ¿sí?, que para nosotros, repito, culturalmente hoy no tienen sentido, pero para ellos sí lo tenían. Tan es así que había un conflicto en esto. Entonces, ahora vamos a leer lo que el apóstol Pablo dice. La pregunta es, ¿sí se puede? No se puede. 1 Corintios 8, 4. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo y en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Parece que el apóstol Pablo le ha dado razón a aquellos que decían que en realidad se estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua porque en realidad no era ningún problema comer sacrificado a los ídolos, que era un asunto intrascendente. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor, hay un solo Dios,
¿sí? Lo demás no es nada, los ídolos no son nada, por lo tanto lo sacrificado a los ídolos, pues sencillamente si no son nada, pues no afecta en nada. Y además, que no nos acerca a Dios ni nos hace mejores si comemos o no comemos. Entonces, parece que la respuesta del apóstol Pablo se inclina hacia que sí se puede comer lo sacrificado a los ídolos. Pero vamos a seguir leyendo. Dice así: sin embargo, interesante, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad, ojo, tome nota, libertad, no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por tanto, si mi comida es ocasión de caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Entonces, aquí ya tenemos, parece que ahora una respuesta que va en otro sentido, porque ya ahora el apóstol Pablo me está diciendo que no comería o que no deberíamos comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces, aquí ya tenemos en este primer capítulo, pues no tenemos una respuesta concreta. No tenemos un sí se puede, pero un sin embargo no se puede. Entonces, creo que no nos dejó muy resuelto el asunto el apóstol Pablo. Pero, ¿qué les parece si vamos al capítulo 10? Y en el capítulo 10 vamos a empezar a leer desde el versículo 20. Y dice así: no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¡Wow! Ya tenemos una respuesta más del apóstol Pablo. Y ahora dice que ahí hay demonios y que no debería haber comunión con los demonios. Entonces, parece que la postura del apóstol Pablo se inclina ahora más al no coman, ya que van dos argumentos de no comer y solamente hay un argumento de sí comer. Pero tenemos que seguir leyendo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y ahora nos está diciendo el apóstol Pablo que en realidad sí podemos comer de todo y no preguntemos y simplemente no nos comamos. Entonces ya tenemos una postura ahora a favor del sí. Entonces, como que si hacemos un pequeño conteo, llevamos dos argumentos a favor del sí y dos argumentos a favor del no. Y esto es complicado. Vamos a seguir leyendo. Dice: ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido sacrificado, ¿sí?, ofrecido en sacrificio a los ídolos, ¿sí?, dice, entonces no lo coman. Otro argumento, el no comas. Tres argumentos. Por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué? Dice, pero ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias? Ahora el apóstol Pablo dice que si comes dando gracias, entonces... Y bueno, parece que en todo esto es confuso. Parece que todo esto no es una cosa certera del apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo no da una respuesta certera? Bueno, esto que parece tan confuso nos va a abrir un panorama maravilloso para hablar acerca de la madurez, ¿sí? ¿Por qué? Porque le quiero decir que el apóstol Pablo era un hombre maduro en Cristo Jesús. Y si leemos el contexto de Corinto, Pablo los llamó niños a los de Corinto. Y entonces es unos niños en Cristo hablando con una persona madura en Cristo. Y entonces la respuesta del apóstol Pablo habla desde una madurez tremenda, ¿sí? Y quizás
no alcanzamos a entender qué es lo que quiere decirnos Pablo, porque tal vez todavía no alcanzamos a entender tampoco la madurez en Cristo. Entonces, permíteme voy a hacer una definición de la madurez, usando todos estos argumentos. Y esta aparente como que el apóstol Pablo no quiere dar una respuesta sí o no, sino que da una serie de respuestas entre sí, no y sí, no tiene más que... Quiero dejarlo en pausa tantito y explicarte un poquito el concepto que tenía el apóstol Pablo acerca de la libertad. ¿Por qué? Porque el primer concepto que quiero desarrollar contigo es: no hay madurez sin libertad. No hay madurez sin libertad. ¿Sí? Y entonces las respuestas del apóstol Pablo, ¿sí?, no son un no o un sí por una sencilla razón: porque no hay madurez sin libertad. Y cuando se te tiene que decir qué es bueno y qué es malo, no porque tú lo entiendas, sino porque alguien te lo dice, entonces tú no eres libre. Miren, un ejemplo práctico, bien clarito, es el desarrollo de los hijos, de la niñez, la juventud, hasta la juventud independiente o cuando se casan. Mientras fuimos hijos de familia, en realidad no fuimos libres. Eso no quiere decir que no nos amaron, que no nos quisieron, que no nos educaran, no. Pero en realidad no somos libres. ¿Por qué no somos libres? Porque hay otras personas que son nuestros padres, nuestros cuidadores, quienes toman decisiones por nosotros, ¿verdad? Son aquellos que nos dan órdenes de: haz esto, haz lo otro, vete a dormir, nos levantan, nos indican hacer la tarea, comer, los quehaceres, nos permiten cierto tiempo para jugar. Entonces ellos manejan, nos dicen, ellos según su consideración, lo que es bueno, lo que es malo para nosotros, y nosotros tenemos que ir acatando eso, porque mientras uno es niño, como dicen Gálatas, que quiero que lo leamos, ¿verdad? Gálatas en el capítulo número 4, ¿sí? Gálatas 4:1 dice: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada difiere de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Imaginémonos un niño heredero de muchas cosas, pero que es niño, ¿sí? Aunque él es heredero de todo, no es diferente a un esclavo. A pesar de que sea dueño de todo, él tiene que estar bajo cuidadores. Se le tiene que decir qué hacer y qué no hacer, porque todavía no ha alcanzado una edad para ser libre, ¿sí? Ahora, si seguimos leyendo, dice: en otras palabras, versículo 2, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar del sueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre, ¿sí? Entonces, ese ejemplo que pone el apóstol Pablo, ¿sí?, ahora lo lleva a una comparación. Dice: así también nosotros, la humanidad, todos los creyentes ahora, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, Cristo Jesús, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos mayores. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que al mundo, a la humanidad y a todos nosotros, nos cuidaba, y no se refiere a nuestros padres, ya ahora tiene que ver con todo el mundo, la humanidad, nos cuidaba la ley. La ley nos decía que era bueno y que era malo, y estábamos bajo cuidadores. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo en que vino Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí?, y ese es el entendimiento que Pablo tenía, y que muchos en su tiempo no le entendían, y esperamos que con esto también nos vayamos entendiendo, ¿sí?, que el apóstol Pablo entendía la libertad en Cristo como parte de la vida que el Señor nos ha ofrecido, la libertad en Cristo. Entonces, que ya no hay mandamientos que yo tenga que seguir, porque eso sería estar bajo una ley, sino que ahora, sí, hemos venido a la libertad en Cristo, que es vivir una vida, ¿sí?, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza de Dios, ¿verdad?, a nuestras vidas,
para que nosotros empecemos a tomar decisiones no por una ley, sino por el Espíritu. Y eso es libertad. Por eso en Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud, es decir, a mandamientos. No sé si ahora entiendas por qué el apóstol Pablo no da un mandamiento, sino dice, si se la coman o no coman carne. Él no está dando un mandamiento. ¿Por qué? Porque él entiende que el cristiano es libre, que el cristiano es libre, porque el cristiano está llamado a vivir una vida de madurez, a no ser niños espiritualmente, sino ser maduros espiritualmente, donde ya no tengamos el cuidador de mandamientos. Por eso a Pablo le piden un mandamiento y Pablo no da mandamientos. Pero es importante que a veces tenemos la costumbre, tendencia a preguntarle a quien consideramos que tiene mayor entendimiento si esto es bueno o es malo. Y cuando tú preguntas si algo es bueno o es malo, tú manifiestas inmadurez. Lo que estás manifestando es inmadurez. Es decir, quieres que alguien te diga, te dé un mandato, te dé una ley para seguirla. Y en realidad, la vida cristiana no es una vida de mandamientos a seguir, es una vida de libertad. Por esa razón es que estamos diciendo que nuestro primer concepto de madurez tiene que ver con la libertad, ¿sí? Es decir, la libertad en Cristo, ¿sí?, que Pablo entendía y que Pablo le enseñaba a las iglesias de aquel tiempo, ¿sí? Ahora con esta situación que le preguntaban, él maneja esa libertad, es decir, pues sí puedes comerla, pero también puedes no comerla. Pero sí deberías comerla por esto, pero no deberías comerla por esto. O sea, no hay un mandato, hay una libertad que tienes que manejar. Y aquí entro al segundo concepto, ¿sí? La madurez es el manejo de la libertad. La madurez es el manejo de la libertad. Por eso nunca podrás manifestar tu madurez hasta que seas libre. En Cristo, ese es un aspecto, pero también si hablo de los jóvenes, hasta que tú estés sin el cuidado de tus padres, entonces realmente puedes manejar una madurez. Pero debes estar aprendiendo y conociendo del Señor y todo, porque vas a tener que llegar a manejar tu vida. Como todos los que salimos de nuestra casa, nos casamos y fuimos libres de nuestros padres y empezamos a tomar decisiones. Pero ojo, la madurez tiene que ver con el manejo de la libertad. Y aquí entonces entro al segundo punto. La madurez es el manejo de la libertad, pero que la libertad que se rige por el amor. Ahí está el punto, ¿sí? La madurez es aquella libertad, pero que ahora los hijos de Dios, los cristianos, nos regimos por medio del amor. Porque en 1 Corintios capítulo 8, ¿sí?, del 1 al 3, leemos lo siguiente. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debiera saberlo, pero el que ama a Dios es conocido por él. A ver, el apóstol Pablo ahora nos enseña que esa libertad que gozamos en Cristo, que ya no tenemos mandamientos que seguir, ¿sí?, tiene que ser manejada por una cuestión bien importante, el amor. Y la palabra amor es la palabra ágape. Y la palabra ágape es el amor sacrificial, el amor desinteresado, el amor de entrega, el amor que tiene que ver con los demás y no con uno mismo, el amor que tiene que ver con preocuparse por los demás y no por uno mismo. Entonces, el manejo de la libertad que se rige por el amor, que es un concepto de la madurez del primer siglo, es súper interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice ahí que mientras el conocimiento, a ver, y aquí se liga con aquellos que pensaban en Corinto que pues los ídolos no son nada, que comer lo sacrificado a los ídolos o no comer, el comer no tiene nada que ver con lo espiritual, y tenían razón.
En realidad tenían razón. De hecho, en los versículos 4, 5 y 6 de 1 Corintios 8, Pablo lo menciona. Es cierto, los ídolos no son nada, porque hay un solo Dios, un solo Señor. Es un conocimiento, pero dice el apóstol Pablo, tú no te puedes guiar por el conocimiento. Tu madurez no puede ser guiada por el conocimiento, porque el conocimiento envanece. Tu libertad, que es la madurez, tiene que ser manejada por el amor, porque el amor edifica. ¿A quién? Al prójimo. Estás pensando en el otro. Entonces, la madurez en Cristo es aquella libertad que yo tengo, ¿sí?, para hacer lo que yo quiera hacer, pero que tiene un lineamiento. ¿Cuál es? El amor. Es decir, yo tengo que estarme preocupando por qué les edifica a los demás, en qué les ayuda a los demás esto. A ver, en cosas prácticas. Hoy estamos mucho con las redes sociales. Vamos a salir del contexto del primer siglo, lo vamos a traer al contexto de hoy. Mucho en las redes sociales. Todo el mundo tiene sus perfiles, todo el mundo tiene su estado en WhatsApp, tiene su Instagram, tiene Facebook, luego todos los perfiles que se tienen. Okay. A través de eso, nosotros podemos edificar o podemos destruir a otros. A ver, ¿es malo si yo subo una foto, no sé, a lo mejor dejen ponerme en primera persona, ¿verdad? Que yo suba un perfil donde estoy, no sé, probablemente en la playa, ¿verdad? Pues con traje de baño, ¿verdad? En la playa, y ahí estoy tirado en la arena. Yo le hago una pregunta, ¿sería pecado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no es, ¿verdad? Y a lo mejor ahí cerca de mí tengo un platillo ahí de, no sé, un pescado muy bien preparado y una cosa muy rica. ¿Es pecado? No, no es pecado. Ahora, ¿tengo la libertad entonces de tomarme fotos y subirlas? Tengo la libertad y no tendría por qué ser pecado. No es pecado. Ahora, yo tengo que pensar en los demás, en aquellos que van a ver esa foto y que probablemente al ver esa foto, ¿verdad?, puedan pensar, puedan sentirse de una manera, criticarme a mí. Y al criticar, pecan. O sea, si critican, ¿qué hace el pastor ahí tirado en la playa y comiéndose cosas tan caras? Eso es pecado, porque estás criticando al pastor que fue a tomar unas vacaciones, se tiró en la playa, ¿verdad?, y se quitó la playera y se está en traje de baño y está ahí comiéndose un rico pescado que a lo mejor le está saliendo muy caro, ¿verdad?, y se está gastando ahí el dinero. Entonces, eso que estoy haciendo, si es que yo lo hiciera así, no es pecado. Pero si tú empiezas a decir, mira, el pastor, en lugar de estar cuidando las almas, en lugar de estar predicando a Cristo y visitando a los enfermos, está ya tirado en la playa, eso que estás haciendo es pecado. ¿Sí? Pero una cosa es importante, que si yo puedo evitarte porque te amo, porque no quiero causarte un problema, entonces no me tomo ninguna foto ni subo ninguna cosa. ¿Por qué? Porque te amo, porque yo quiero edificarte. ¿Sí? ¿No les ha pasado mucho que de repente estás ahí, también tú, ahí en Instagram y revisando, y de repente ves la foto de alguna chica o de algún chico cristiano, y a lo mejor no lo sabemos, pero con, no sé, a lo mejor con una vestimenta no digna, según tu concepto, ¿verdad? O a lo mejor el chico con un peinado raro que dices tú, y empieza a decir, mira, y es cristiano, y mira, y los tienen en la alabanza, y mira, y eso que tienen un ministerio, y mira, y sus pastores no le dirán, eso que estás haciendo es pecado. Pero ¿sabes qué? El chico que sube esas fotos, la chica que sube esas fotos, no ama a la iglesia, no ama a los que están a su alrededor, piensa solamente en él. Y si tú le dices, oye, y si alguien le dice, oye, ¿por qué subes eso? ¿Pero qué tiene de malo?
Además, soy libre. O sea, no te hace ni bueno ni malo. Y tienes razón. Pero está manejando su libertad sin el amor. Y por lo tanto, no hay madurez. Porque la madurez es el manejo de la libertad que se rige por el amor hacia los demás. Entonces, yo tengo que manejar mi libertad de una manera madura. ¿Cómo? Tomando decisiones de lo que hago, de lo que digo, de las actitudes que tomo, de las palabras que pronuncio, de dónde estoy y todo lo que tenga que ver, qué me pongo, todo tiene que ver con que la persona que me ve, que la persona que trata conmigo, se edifique con lo que yo hago, se edifique con lo que yo publico, se edifique con lo que yo digo, con lo que yo, las tomas de decisiones que hago, se edifique. ¿Qué significa que se edifique? Que ame más a Dios, que se sienta más animado a seguir a Cristo y no por el contrario, en el manejo de mi libertad, sin sabiduría y sin amor, yo haga que sea una piedra de tropiezo para otros. Ahí está nuestro segundo concepto. El segundo concepto de la madurez es el manejo de la libertad que se rige por el amor. Pero vamos a un tercer concepto. Y el tercer concepto lo maneja Pablo en 1 Corintios 10, no me he salido de esos pasajes, ¿verdad? 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10, en el versículo 31 al 33. Porque dice, en conclusión, ve que nunca dijo sí ni no, sí ni no, dijo sí, no, nunca dio una respuesta. ¿Por qué? Porque es libertad, pero la libertad que se rige por el amor. Muy sabio, muy astuto, si hasta yo lo podría decir, el apóstol Pablo. No se enganchó con una respuesta, sino al final les dijo sí, no, sí, o sea, las posturas que ustedes tienen. Pero en conclusión dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, y ahí está, al decir Pablo cualquier otra cosa, entonces involucra todo lo que los cristianos a lo largo de los siglos hemos hecho, y tiene que ver contigo en este tiempo. Dice, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ¿ya ve? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino lo de los demás, para que sean salvos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Tercer cosa, el manejo de la libertad tiene como finalidad que Dios sea glorificado. Es decir, ¿qué es la madurez? El uso de la libertad. ¿Cómo tengo que manejar mi libertad? Se debe regir por el amor. ¿Y cuál es la finalidad de que todo se rija por el amor? Que Dios sea glorificado. Es decir, ¿qué significa que Dios sea glorificado? Que cuando yo haga algo o deje de hacer algo, ojo, no es por un mandamiento, es por la libertad que tengo de hacer o no hacer. Pero como soy guiado por el Espíritu me va a inspirar a que mi libertad se rija por el amor a quien, el ágape a quien, a los demás, a los que me rodean, a mis padres, a mis hermanos, a los hermanos de la iglesia, a los pastores, aún la gente que no es cristiana, pero que me conoce que soy cristiana. Yo no voy a causar ningún problema para que se sientan ofendidos o para que me critiquen y pequen. Pero la tercera cosa, el manejo de la libertad de esta manera va a traer que Dios sea glorificado. Es decir, que la gente diga, yo doy gracias a Dios por tu vida, yo doy gracias a Dios por lo que tú haces, yo doy gracias a Dios por tus actitudes, por tus palabras, por tus acciones. Eso me lleva a agradecerle a Dios por tu vida. Eso es lo que el apóstol Pablo quería, que mi libertad, la libertad que me regaló Cristo, al final sirva para que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean glorificados. Por eso el apóstol Pablo termina con esta conclusión maravillosa. En conclusión, hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Piensen que en todo se ha glorificado Dios. Tienes la libertad, ahora sí, tienes la libertad de actuar de tal manera que todo sirva para la gloria de Dios. Y ese manejo de la libertad es realmente la madurez. ¿Sí? La madurez que tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver entonces con regirnos por el amor y que todo sea para la gloria de Dios. Eso es madurez al final de cuentas. Madurez no es que sepas un montón de pasajes bíblicos, que hayas ido a un seminario. Madurez no tiene que ver con que tengas cierta edad. Madurez no tiene que ver con que tengas tantos años en Cristo. Madurez tiene que ver con que entiendas la libertad en Cristo
y la uses regido por el amor y para la gloria del Padre. Ahora, todo esto fue solamente para entender el pasaje de 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo está permitido, libertad, pero no todo es provechoso. Y fíjense cómo aún manejamos los pasajes mal entendidos para nosotros. Porque algunos decimos, todo está permitido, pero no todo me es provechoso. Y no dice así. Todo está permitido, pero no todo me es constructivo. Entonces luego le decimos a los jóvenes, bueno, hijo, sí, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Pero no está diciendo si es provechoso. No, si es provechoso para mí, mamá. Es que no es el tema ese. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso para quién, para los demás. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Para quién? Para los demás. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Entonces, mi madurez tiene que ver con que me está permitido. Es más, a ver, volvemos a lo de los sacrificados a los ídolos. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo al final de cuentas? Pueden comer o pueden no comer. Hagan lo que quieran. Usen su libertad. Pero nada más piensen en esto. Que si eso que tú haces es provechoso para todos. Y si eso que sientes está permitido, es constructivo para los demás. No busques tus propios intereses. Piensa en los demás y listo. Manéjate pensando en los demás. Listo. Con esto termino dando una definición de madurez. Y la definición de madurez es la siguiente. La madurez no es la libertad de hacer lo que yo quiero, sino la libertad de hacer lo correcto. La madurez no es el tiempo donde ya puedo hacer lo que quiero, sino es el tiempo cuando yo puedo hacer lo que conviene. Hablándole a los jóvenes, muchos quieren crecer para ya ser libres y poder hacer lo que hoy no pueden hacer. Y están equivocados. Si tú estás en Cristo, si conoces a Cristo verdaderamente, has nacido de nuevo y tu Rey es Jesucristo y tú formas parte de la iglesia, has nacido de nuevo, no puedes tener ese concepto de madurez. La madurez no es la libertad de hacer lo que quieres, sino es la libertad de hacer lo que edifica, lo correcto, lo constructivo. La madurez no es el tiempo donde, yupi, ya puedo hacer lo que quiero, lo que no podía hacer antes, hoy lo puedo hacer. No. Eso, más que madurez, es semejante a un perrito que tienes amarrado y siempre estuvo amarrado y un día lo sueltas y corre como loco por todos lados y hasta sale y lo atropella. Jamás fue madurez esa. La madurez no es el tiempo donde ya puedo hacer lo que yo quiero, sino es el tiempo cuando ya puedo hacer lo que conviene. Y todo esto solamente lo podemos hacer en la comunión con Dios, con su palabra y con su espíritu, conociendo a Cristo y sobre todo amando a la iglesia y a todos aquellos que nos rodean. Así es que esta es la madurez que se requiere, la madurez del primer siglo que los cristianos de hoy en día debemos aprender. Los cristianos de hoy en día debemos entender y practicar la verdadera madurez espiritual.